Vamos a ver. Las propiedades de paralelogramo están en el apunte de paralelogramo, ¿sí? De cuadriláteros en general. Y leyendo cualquiera de estas, si podías aplicarla en el ejercicio, entonces ya estaba bien. La propiedad 4 se podía aplicar directamente, ¿sí? Ahora cuando vayamos sobre el ejercicio, vamos a ver específicamente qué se podría hacer, porque hicieron varias cosas. A ver, pero tu trabajo está aprobado, Dani. No, sí, no me refería a eso, sino que a mí me cuestan las demostraciones, entonces no llegué a concretar Está bien, definición. no te hagas problema porque a todos les cuestan las demostraciones, ¿eh? Precisamente estos eran los primeros ejercicios como para, bueno, me enfrento a la demostración y me pongo las pilas y trato de sacarlo. No te preocupes porque a fin de año las vas a poder sacar ese taquito. Es todo cuestión de práctica, ¿sí? Bueno. Ahora sí vamos a empezar a compartir. Buenas tardes a todos. Espero que hayan estudiado un poquito todo lo que es la teoría como para ir reforzando, ¿sí? Y si tienen dudas, otra vez consulten. Yo contesto todo. Bien, con el primer ejercicio no hubo mayor dificultad, era más fácil, ¿no? Pero sí tenemos que tener varias cosas en cuenta. Este era para calcular ángulos, entonces no había que hacer una demostración, no era necesario armar una hipótesis y una tesis. Cuando calculo no es necesaria la hipótesis y la tesis. En los otros ejercicios que había que justificar, sí, porque así poníamos los datos que sabíamos y lo que teníamos que averiguar. Porque acá en realidad, yo no le puse el nombre acá a alfa, ¿no? Esto es así, no me acuerdo nunca. Este era alfa, ¿no? Acá lo importante era, a ver, tardé más en corregir quizás porque cada uno hizo lo que se le ocurrió, que era la idea, que cada uno pudiera hacer diferentes cosas. En este ejercicio, algunos trazaron, una recta perpendicular a B, y acá si bien no había que hacer tesis y de hipótesis, sí había que justificar. Porque yo puedo hacer explicar lo que, contarme a mí escribiendo, contarme qué era lo que estaban haciendo. Me dice, trazo una recta perpendicular a B. ¿Por dónde? La pueden trazar por cualquier lado. ¿Sí? Entonces al que no puso nada, yo le puse por el punto C, o de tal forma que C pertenezca a la recta, ¿sí? Porque hay otros que trazaron una recta por acá, porque, digamos, sacaron este dibujo de contexto, lo dibujaron, de vuelta, a ver, hicieron que este punto coincidiera acá, en el dibujito de ustedes, y bueno, no era la idea. Igual no usaron los ángulos de 90, pero bueno, hay que tener en consideración qué es lo que dibujo. Bueno, aclaro qué es la recta. Entonces, bueno, como trazo una recta perpendicular, ¿estoy segura que es perpendicular a D? Sí, porque son paralelas, una recta perpendicular a una de dos paralelas es paralela a la tercera. Todas esas cosas era como que no me las contaron, ¿no? Se supone que como la profe lo sabe, no hace falta. Pero se acuerdan que yo les dije que tienen que tratar de ir practicando a escribir como para que lo lea alguien que no sabe de qué se trata y que tenga que dibujar de acuerdo a lo que ustedes escriben. A ver,
no era eliminatorio, porque si se fijan en lo que yo corregí muchas cosas y sin embargo no estaban desaprobados, salvo que hubiera varios errores de concepto, entonces en ese caso sí está desaprobado. Pero bueno, corregí mucho, incluso, a ver, yo hubiese, a mi gusto, corregido los acentos, porque en los triángulos rectángulos no hay ángulo, ¿no? No hay. Entonces uno lee todas esas cosas y, a ver, ustedes van a tener que escribir una consigna para sus alumnos. Deberían tratar de escribirlo bien. Bueno, acá trazaron uno perpendicular, entonces teníamos un ángulo recto, el otro recto, teníamos los valores de B y de D, que eran 28 y 35, bueno, por suma de ángulos interiores, calculaban el ángulo, digamos, C1 y C2, y esto era un llano, porque estaban los tres ángulos consecutivos en una misma recta. Yo todo lo que hablo, espero que ustedes lo puedan escribir. Y bueno, por sumatoria del llano, obtenían alfa. Otros trazaron. A ver, yo voy a hacer una cosa, ¿no? Si yo dibujo, voy a correr acá un poquito, dibujo una recta. ¿Alguien me dice cómo la puedo prolongar? Perdón. Esta recta. ¿Están ahí o se aburrieron y se fueron? Nada, estamos acá. Acá estamos. Acá estamos, bueno. Ahora sí. Esto es la recta M. ¿Cómo la prolongo? ¿A dónde termina la recta? ¿Qué dijo, profe? Ustedes ponen prolongo la recta, ¿no? Y yo les pregunto, yo acabo de dibujar la recta M, ¿cómo hago para prolongarla? ¿Dónde termina esa recta? En ningún lado. A lo que voy es que está bien, ustedes me dicen, ay, profe, qué molesta, es una palabra. Sí, pero puede llegar a ser un error de concepto si no lo considero como una palabra. Una recta no se prolonga, la trazo. ¿Estamos? Porque puede llevar a confusión. Ustedes me entienden y yo también cuando ustedes hablan. Por ejemplo, acá estaba el segmento BC y la trazaron, lo prolongaron, dicen ustedes. Trazan la recta BC, ¿estamos? Y queda trazada toda la recta. Esa recta, intersección el lado DC, el segmento o el semirrecta DE, no es el punto E. Para muchos era el punto E, pero no estaba en el mismo lugar, ¿sí? Es otro punto que ustedes le pueden poner el nombre que se les ocurra. Me la pasé dibujando porque como cada uno le ponía el nombre que quería para poder corregir, como se me iba la hoja, me la pasé dibujando y respetando las letras de ustedes. Bien, entonces, acá todos más o menos trabajaron bien, trabajaron con paralelas. Este ángulo con este ángulo son alternos, internos, entre, y ahí vamos, lo escribimos todo. Entre paralela BA y paralela DE y transversal DF o BC o R, lo que quieran. Pero lo escribimos. ¿Ustedes vieron que yo les mandé otro apuntecito? No son los. ¿Sí? Con las correcciones generales. ¿Lo leyeron? ¿Sí? ¿No?
Lo mandé, después que les mandé la devolución del trabajo por mail, en el Facebook puse correcciones generales del trabajo práctico, ¿sí? Y ahí fui anotando las correcciones generales. Bien, en este caso, ustedes ya tenían que por alternos internos estos dos eran congruentes, no me acuerdo cuál era el de ABC, el de arriba era 28, este era 35, entonces 28, 35 por suma de ángulos interiores, podíamos tener este otro angulito, el DCF, por adyacentes suplementarios, calculábamos algo. Era otra posibilidad. Hay quien también trazó el otro triángulo, pusieron los valores de los ángulos, me parece que era este. Pusieron los valores de los ángulos en todos los triángulos, está bien. Este ángulo alfa, aparte de ser el suplementario por adyacente, algunos aclararon que era un ángulo exterior. Por ser un ángulo exterior es congruente con CDF más CFD. Eso también está correcto. A ver. Hay otras resoluciones. Esperen que borro esto. Bien. Hay quien también trazó una recta paralela a AB por el punto C. ¿Sí? Pregunto yo, ¿esta recta paralela a AB por C es paralela a DE? Sí. Sí, es paralela a DE. Bien. Entonces, acá teníamos este ángulo con este, alternos internos, entre paralelas, BA y, no sé, R, pónganle o J, y transversal BC, y esta otra parte de alfa era alterno interno con CDF por paralela, esa recta nueva que hice, y DE y transversal CD. Por lo tanto, este era de 28, el rojo de 28, el verde de 35, y ya la suma les daba lo que daba alfa. O sea, las resoluciones, no les digo son infinitas, pero son varias. ¿Sí? Espero haberles ampliado algunos conceptos que quizás no se les habían ocurrido y pudieron haberlos armado de esta manera. ¿Está claro? ¿Podemos pasar al 2 o alguien quiere preguntar algo? Se entendió, profe. Gracias. Antes de pasar al 2, leo. Bueno, no, vamos a pasar al 2. Bien, acá había que poner, sí, hipótesis, tesis y demostración. En la hipótesis era un poco repetir todo lo que dice en el enunciado del ejercicio, porque estaba bastante como específico, bastante claro, ¿no es cierto? Decía triángulo ABC, isósceles de base a C, todo eso lo iban escribiendo en la hipótesis. Los que pusieron, hay algunos que directamente no pusieron hipótesis, pero son los menos. La verdad que todos, la mayoría fue poniendo. Y está bastante bien. Entonces después, como el enunciado estaba claro, lo fueron reproduciendo. Ahora, es sumamente importante que recuerden. ¿Ustedes vieron, se acuerdan cuando nosotros vimos definición de paralela y de perpendiculares? ¿Puede repetir, profe? ¿Cómo dijo? Cuando nosotros estudiamos definición de paralelas y de perpendiculares. Cuando vimos posiciones relativas entre las rectas. Había hace bastante ya. Vimos posiciones relativas y dijimos, bueno, dos rectas pueden estar en el plano, en posición de paralelas que tienen intersección vacía o pueden estar superpuestas.
Dos rectas se pueden intersecar en forma perpendicular o en forma oblicua. Y después había rectas alabeadas que estaban en distintos planos. Todo eso lo vimos. Entonces, definimos las rectas como paralelas. Hablamos siempre de rectas, no de segmentos. Después, no definimos nunca segmentos paralelos. Por eso es tan importante que diferenciemos que cuando vamos a poner paralelas, pongamos las rectas. Lo mismo que cuando ponemos perpendiculares. Por ejemplo, R es perpendicular a B, supongan, es un ejemplo. Pero siempre entre rectas. Si yo pongo, y si voy a hablar de congruencias, acabamos de dibujar una recta hace un ratito. ¿Y cómo serán las rectas? Infinitas. Así que si yo pongo, por ejemplo, que BT es congruente con MC en este caso, y pongo así, no me queda muy claro. Porque estos son rectas si yo no le pongo la rayita arriba. Entonces, es importante este pequeño guioncito que va arriba. Sí, es importante. Cuando hablo de paralelas no lo pongo, cuando hablo de segmentos, por esto son congruentes, sí lo pongo. Porque si no podía haber dicho AB, acá en el triángulo, AB es congruente con BE, y estaría diciendo una mentira, pero si pongo las rectas, todas las rectas son congruentes entre sí. Entonces, a ver, es una pequeña rayita, yo sé lo que digo, sí, pero hay alguien que va a leer lo que ustedes escriben, así que es importante que escriban lo más prolijo y lo más entendible posible. Esas cosas yo no las vi, a ver, las corregí, sí, pero no saqué nota por ese tipo de cosas. ¿Estamos? Bueno, dicen prolongamos la recta. Decían muchos que el triángulo ABC es igual a 180 grados. ¿Qué quiere decir eso? La suma de los ángulos interiores, ¿no? Es la suma de los ángulos interiores, pero escrito así queda horrible. Yo no puedo decir que un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, la suma de los ángulos interiores del triángulo ABC es igual a 180 grados. Bien. Alguien también hacían una ecuación, tengo dos angulitos de acá, le resto el otro que me quede, a todo eso le resto 180 y me dio un ángulo negativo. O sea que hay que tener cuidado cuando escribo. ¿Sí? Deben nombrar las paralelas siempre, cuidado cuando aplican los criterios de congruencia, por favor leanlos bien. Bueno, vamos a tratar de ver este ejercicio. Espero que hayan entendido las correcciones generales. Decía, he dado el triángulo ABC, isósceles. A ver, bueno, ahora cuando llegamos. Algunos dicen que por el segundo criterio de congruencia, el triángulo BET es isósceles. ¿Hay algún criterio de congruencia que me clasifique un triángulo en isósceles, escanelo o equilátero? No. Yo sé que algunos no lo pusieron, pero bueno, pregunto en general, porque digo, a lo mejor yo lo dije en algún momento y me equivoqué, o vieron, por suerte está todo grabado, pero yo tampoco resisto archivo, así que me puedo equivocar, yo puedo hablar, pensar una cosa y decir otra es muy común en mí, así que préstenme atención. Bien, dice, trazo la recta R, que es esta, paralela a AC, pero tengo que poner por dónde. Otra vez, esas cosas hay que aclararlas, porque yo la puedo poner por E, en cualquier parte, por el triángulo. Lo mismo con la recta S. Después necesito el punto T, pongo el punto T, la intersección. No van llaves cuando hablo de un punto. Las llaves son la solución de un conjunto de elementos. Entonces, ¿cuándo hay una solución? A una operación de conjuntos, que puede ser una unión o una intersección.
yo hago una intersección de puntos, entonces obtengo un conjunto de puntos de un único elemento, en este caso que era el punto T. La intersección de todos los puntos de la recta R con la intersección de todos los puntos de la recta S es un único punto, es un conjunto, ahí va llave. Pero después no pongan llaves cada vez que escriben un punto, porque pobrecito no tiene nada que ver, no hace falta. ¿Sí? A lo mejor no lo aclaré en su momento, no me acuerdo. Bien, había que demostrar que BET es isósceles y había que demostrar que el segmento TE era congruente con EN. Acá hicieron varios pasos, varias cosas. Lo más importante era que si directamente podíamos hacer la comparación de triángulos MEC con BET, ya sabíamos que eran congruentes, ya íbamos a saber que este iba a ser isósceles porque este lo va a hacer, y íbamos a saber que los dos lados estos TE y EM eran congruentes. Eso salía simplemente con comparar los triángulos BET y MS. Pero, a ver, si yo comparo los triángulos, no me dice nada que los triángulos sean isósceles. A ver, tengo este lado congruente con este por hipótesis. Voy a tener este ángulo congruente con este por opuestos por el vértice. Bien. Y este ángulo congruente con este. Alterno. Alterno. Interno. ¿Qué más? Sectores angulares alternos internos. Entre las paralelas R y AC. Entre las paralelas R y AC. Y transversal BC. Y transversal BC. ¿Hace falta? Sí. ¿Lo dije yo alguna vez durante la cursada? Que Todo hacía el falta. Gracias. Todo Aún el así tiempo. me mandé unos errores terribles. Mucho vocabulario me falta. Sí, a mí también, yo reconozco que me falta mucho. Sé lo que quiero demostrar, lo veo, y cuando voy a poner esos errores de prolongo una recta, desde la primaria sé que la recta es infinita, entonces, pero se pone. En el apuro se pone. Trazo la recta. Bueno, no importa. A ver, eso de no poner las paralelas, hay quien dijo, alternos internos, tal ángulo con hicieron una enumeración como de 10 ángulos, los compararon, solo pusieron correspondientes alternos internos opuestos por el vértice. ¿Dónde estaban ubicados? Ni idea, había que adivinar. Acá, ¿por qué les digo que hay que poner? Porque, por ejemplo, este es con transversal BC, pero estos dos son entre las mismas paralelas con transversal TM. Y si yo tomo a ver, con otro color, este ángulo con este ángulo también van a ser alternos internos, pero cambiaron las paralelas y cambió la transversal. Entonces, hace falta ponerlo y aclararlo para que la gente que lo lee se ubique, ¿sí? Y de paso para que ustedes sepan lo que están haciendo. No alcanza con verlo, ¿sí? Esta semana tomamos finales y algunos de los problemas es eso, lo visualizan, pero llegaron a final y todavía no lo explican bien, y aprobaron el final, así que no estén tan desesperados. ¿Estamos? Lo que pasa es que uno, si no hace hincapié en estas cosas, van a llegar a cuarto año y no van a poder dar las prácticas siquiera. Bien. Me refui con esto. Entonces, habíamos dicho que estos dos eran alternos internos, entre R paralela a C y transversal BC, en que el ángulo BET y el ángulo MC son opuestos por el vértice, el segmento BE y S son congruentes por hipótesis. Por segundo criterio de congruencia,
algunos ni ponían el enunciado del criterio, ni siquiera el número, ni el criterio, ni el enunciado, nada. Tal triángulo es congruente con tal. Hay que adivinar. Entonces, ¿por qué un triángulo es congruente con el otro? Y porque existen criterios de congruencia de suficiencia, es decir, que es suficiente que dos triángulos tengan el lado y los ángulos cuyos vértices están en los extremos del lado, o si les gusta más, que tengan dos ángulos y el lado comprendido, para que sean congruentes. Con esto pudieron saber que el triángulo BET y el triángulo MEC son congruentes. Entonces estoy segura, o están seguros, de que tiene todos los lados y todos los ángulos congruentes. Entonces, por segundo criterio de congruencia, el triángulo BET es congruente con MEC, por lo tanto, todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes. Entonces, no sé, acá que vamos a demostrar. Por ejemplo, vamos a decir que lo que estamos demostrando es que ET es congruente con EN. Perfecto. Hasta acá yo no demostré que era inisósceles. O sí lo demostré. Porque me quedó los dos rojos. Y acá le vamos a poner amarillo. Y esto amarillo. ¿Sí? Hasta ahora demostramos eso. Rojo con rojo, verde con verde, amarillo con amarillo. Todavía no demostré que eran isósceles. ¿Hasta acá me entendieron? Sí. Bien. Tengo que demostrar que es isósceles. Y como yo soy mala, les pedí el de arriba y no el de abajo. Porque el de abajo sale, si hicieron la tarea, sale al toque. ¿Sí? A ver. Ya sabemos que los dos son iguales. Entonces deberíamos saber que el triángulo MEC es isósceles. ¿Qué necesito saber yo para saber que el triángulo MEC es isósceles? Dos lados igual y uno distinto. Bien, pero sé que no puedo saber, perdón, que este lado todavía es igual a este. No tengo herramientas. Los ángulos. Por los No, tampoco. ángulos, sí, pero tendría que buscarlo por los ángulos. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo buscar que este ángulo es congruente con este? Voy a la hipótesis. ¿Puedo usar la hipótesis? El ángulo M es igual al de A, Bien, ¿por qué? por correspondiente. ¿Entre quién? No me odies, ¿eh? Oh, no, very difficult. A ver, yo te estoy tratando de ayudar para que después no te sea tan difícil. ¿Me explico? Lo hacemos entre los dos, Emi, mira. ¿Cuáles van a ser las rectas paralelas? La recta R y la C. No, porque No, estás hablando de estos dos angulitos, mira. Claro, AB y MT, ¿no? Y MT, perfecto. Entre las paralelas AB y MT. ¿Y la transversal que corta acá? AC. Perfecto. Listo. Parece difícil, eso, pero no lo es tanto. Claro, no, me viene bien porque yo, o sea, lo puse que eran correspondientes, pero no aclaré esa parte. Siempre me cuesta esa parte a mí. Bueno, y ahora la pudiste decir, ¿viste? Pero ojo, te ibas para la R. La R no tiene nada que ver con estos ángulos. Claro, sí. Entonces, tengo AB paralela a TM y transversal a C. Genial. Entonces, estos dos son correspondientes y son congruentes. Bien, ¿y? El ángulo A es igual al C, por lo tanto M ¿Por qué? es igual al ángulo C. ¿Por qué A es igual a C? Por hipótesis. Perfecto. ¿Sí? Siempre voy explicando por qué. Como a veces son isósceles, entonces el ángulo A es congruente con el C, o por hipótesis A es congruente con C, y acabamos de decir que A es congruente con M. Entonces, si A es congruente con M, y A, vamos a hacerlo al revés, si M es congruente con A,
y A es congruente con C, entonces M es congruente con C. A eso se le llama propiedad transitiva de la congruencia. Entonces pongo, por propiedad transitiva de la congruencia, M es congruente con C. Y era lo que queríamos saber. Entonces, ¿el triangulito MS es isósceles? Sí. Sí, porque demostramos que los ángulos de la base son isósceles. Y la pregunta del ejercicio decía, ¿el triángulo BET es isósceles? Sí, porque es congruente con el que, porque acá hace un ratito comparamos y dijimos que era congruente con MS. De otra manera, si no lo quieren hacer por congruencia, podrían haber dicho, a ver, que como congruencia, por la comparación siempre hay que ver, que B es congruente con C por alternos internos entre paralela R y AC y transversal BC, y que el ángulo T es congruente con el ángulo M por alternos internos entre R y AC paralelas y transversal TM. Entonces podemos decir que B y T son congruentes y podemos decir que es isósceles. Era otra forma de explicarlo, pero de las dos maneras está bien. Lo que no puedo decir es que con la comparación que hicimos de MEC y BET, que me digan que son congruentes y ustedes me digan que son isósceles. Así, porque sí. No, hay que justificar que uno de los dos es isósceles, por lo tanto el otro también lo es. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde voy? Porque si no queda que ustedes usan los criterios de congruencia para poner que son isósceles los triángulos. Y eso no está bien. Eso sí es un error de concepto. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien. El siguiente punto decía si el ángulo B podía ser recto. La idea era esta. ¿Puede ser recto? Sí. Puede ser porque es un triángulo isósceles. Y entonces los otros dos angulitos de la base podían medir 45 y ya teníamos el triángulo, no había ningún problema. El problema estaba en que ni A ni C podían ser ángulos rectos, porque entonces, si consideramos los dos ángulos de la base, tienen que ser congruentes. Algunos cambiaron el triángulo de forma, hicieron un rectángulo en C, y no era la idea. La idea era mantener el triangulito isósceles con la forma que le habíamos dado. ¿Está? Entonces, este ángulo no podría ser porque no existiría el triángulo. Yo no puedo, una condición de posibilidad para construir un triángulo es que la suma de los tres ángulos va a ser 180. Si ya la suma de dos ángulos me da 180, no tengo tercer ángulo. ¿Estamos? Acá Profe, tendría, sí. A mí me quedó como una condición. No puse que no podía valer 90. Perdón, que no podía hacer un ángulo recto. No me acuerdo No qué sé pusiste. ¿Qué dice? Porque yo había puesto como A y C son iguales. Sí. Bueno, yo puse que 2A más B es igual a 180 grados. Entonces después al ángulo B puse que es igual a 180 grados menos 2A. O sea, A o C, cualquiera de los dos. Sí, está bien. Y me quedó que B tiene que ser mayor a 0. Entonces, digamos, 180 grados menos 2A tiene que ser mayor a 0. Y después cuando haces la inecuación te queda que 90 grados es mayor que A. O sea, la condición es 0 grados menor que A. 90 grados tiene que ser mayor que A, está bien. Lo Claro, pusiste yo como lo una hice de esa inecuación. manera. Claro, y no sé si... No Re me acuerdo la analítico. corrección que me dio. No me acuerdo yo tampoco. Re analítico, no les gusta geometría, ¿eh? Si van a las cuentitas directamente. No me acuerdo qué te puse, acá lo tengo, pero bueno, tendría que buscar. Tenemos que... lo que tenés que decir es que precisamente... A ver.
por suma de ángulos interiores de un triángulo, los ángulos de la base de un triángulo isósceles no pueden sumar, no pueden ser de 90, porque sumados ya dan 180. O podés decir también que este también sería recto y tenés dos perpendiculares, es decir, que no podés formar el triángulo, no se forma el triángulo. ¿Sí? Los geométricos sería Con eso. con el simple hecho de decir que el ángulo A y C no pueden medir, ¿cómo fue que dijo? Que no pueden medir los 2,90, porque entonces no tendríamos tercer ángulo, o no podríamos formar el triángulo. Claro, ahora sí, entendí. ¿Entendés? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Está bien, se me corta en cualquier momento y abrimos el otro. De este ejercicio, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no, pasamos al del paralelogramo, que fue el que hubo más problemas. Yo en ese punto no interpreté que eran los dos rectos en el mismo triángulo, que es lo que me pasó. Yo entendí como que la pregunta era si uno era el recto o si era el otro, que era la misma tontería, fue como cosa mía, fue una tontería. No, sí, sino que era con los dos juntos. Claro. Como que interpretaron también, muchos hicieron esto, que el C podía ser S, y no se pide eso, porque claro, se pide precisamente, la idea lo tendría haber puesto distinta a la pregunta, tendría que haber preguntado si los ángulos de la base de un triángulo isósceles pueden ser rectos. Ahí ya no, ahí sería más clara la pregunta. Sí, la idea era mantener las condiciones del ejercicio inicial. Perfecto. ¿Sí? Sí, si vos hiciste esto, no fuiste la única, hubo muchos que hicieron esto. Me siento menos tonta. No es tonta, es juego. Mal de mucho, consuelo de tontos. El problema es la interpretación, ¿viste? A veces es muy difícil poner una consigna para que quede claro para todo el mundo, ¿eh? Ya les va a pasar a ustedes. Ahí radica la falta de vocabulario. Cuando nos falta vocabulario también se interpreta, no sé, leemos de cualquier cosa. Sí, señora. Pero bueno. Voy a abrir el otro, pero ya se me cierra el Zoom. Bien. Acá también tuve los recontra problemas porque, a ver, o era OP ahí, o arriba, Q abajo. Cada uno lo dibujó, está bien. Entonces yo lo que hice fue dibujar el de cada uno para poder corregirlo.